Buenas tardes, queridos hermanos, estimados televidentes, teleescucha. Es un placer para mí saludarles el día de hoy, sábado 11 de abril. Una semana, primera semana, más que todo, de esta Pascua que estamos viviendo después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que cada uno de nosotros como católicos celebramos a nivel mundial. El día de hoy nos complace estar celebrando esa primera semana y para eso vamos a tener un tema tan importante el día de hoy, lo que fue esa parte de eso que vivió Jesús el día de la crucifixión, y que por amor a nosotros fue crucificado. Y es lo que estamos celebrando, la victoria, estos días de Pascua, la victoria de la vida, de la resurrección, de que Jesús murió, se vio todo ese calvario y murió y resucitó para darnos esa vida eterna a nosotros a través de la cruz. Así que el tema de hoy, tan importante, ¿por qué? Hoy el tema es ¿por qué no bajarse la cruz? O en qué momento nosotros nos bajamos de la cruz. Así que vamos a estar atentos y si usted quiere compartir este programa conmigo, pues bienvenido sea. Si me puede mandar un mensajito para comentarme de qué forma vivió usted todo este periodo de Semana Santa, cómo vivió usted la preparación antes, previo a la Semana Santa, y ahorita que estamos, cómo le estoy yendo ahorita en los días de Pascua, qué fue lo que sintió, qué fue lo que le cambió, para que charlemos y a ver de qué forma nosotros podemos comprender todo este periodo que Jesús vivió por perdonarnos, por darnos esa paz, por darnos ese perdón, por dar esa vida por nuestros pecados. Así que, hermanos, estaremos atentos a sus saludos también, a su incorporación a este canal al que estamos transmitiendo el día de hoy. Nuevamente, porque hemos estado en otras actividades, no hemos estado transmitiendo el programa porque estábamos en eso de Semana Santa, y ya estamos de nuevo para que nosotros compartamos todo lo vivido, toda su experiencia, toda la experiencia que nosotros pasamos en esta preparación, todo lo que acabo de decir, y que ustedes están viviendo hasta el día de hoy, sábado 11 de abril, que es la primera semana de Pascua, que estamos empezando otro periodo más hasta llegar a Pentecostés. Y estamos nosotros gozosos como cristianos. La mayor parte del mundo celebramos esa Pascua y ese Pentecostés que vamos a estar recibiendo dentro de poco, y lo vamos a ir uniendo sobre estos periodos que nosotros nos preparamos para poder llevar y que el Espíritu Santo esté en nosotros. Y de eso se trata. La muerte de Jesús es lo que nos dejó. Cuando Él se elevó al cielo, cuando Él se bajó de esa cruz y empezó a vivir ese proceso de Pascua, fue lo que nos dejó a nosotros, pues dejó ese Espíritu Santo sobre nosotros para que podamos caminar de la mano con Él. Así que los dejo ahí para que reflexionen un rato y me comenten cómo vivió usted este tiempo y cómo lo está viviendo hasta este momento. Vamos a ver si ya tenemos personas conectadas. Hasta el momento sí tenemos al hermano José Alvarado. Saludos. Dice José: reconocimos aún más el amor de Jesús por nosotros. Y de eso se trata, porque a veces nosotros, de eso es lo que vamos a hablar el tema de hoy. ¿Cómo está viviendo esa cruz usted? ¿Cómo cargó esa cruz? Desde el momento, todos los pasos que Jesús empezó con ese martirio, ese sufrimiento de empezar a cargar la cruz, desde que lo crucificaron hasta el momento que lo bajaron. De eso se va a tratar hoy, de que hablemos de todo eso.
¿Qué es lo que nos atrasa a nosotros? ¿Qué es lo que nos hace no llegar hasta el final de este sacrificio que debemos de hacer? Vamos a ver si tenemos mensajitos de texto. No, todavía no, aún no están dormidos porque sabemos que hay oyentes en todo el mundo, principalmente los de España y parte de lo que es Sudamérica. A esta hora ya están por dormir, pero también en nuestros países como de Centroamérica, lo que es Honduras, es un tiempito bien pesadito a esta hora, pero una tacita de café viene a animarnos un poco. Y esperemos de que, ojalá que no nos pase, porque muchos estuvimos, la Semana Santa a veces nosotros la tenemos como una fiesta o como un descanso de nuestro trabajo. Y a veces nosotros hacemos de ladito un poco este episodio que Jesús ha pasado. Y también nos dormimos en eso. Y a veces no queremos ni escuchar palabra de Dios, no queremos escuchar palabras de aliento cuando estamos decaídos. Y este es el momento, esta página para eso es, para que compartamos vivencias que nosotros nos ha pasado, testimonios vivos, de eso se trata, acompañándola de la palabra de Dios. Y si usted solo quiere hablar de su testimonio, por eso les decía, comenten el momento preciso que estamos viviendo hasta este momento, pues, y cómo lo vivió usted, porque mucha gente lo vivimos de diferentes formas. Uno lo vivimos en las playas, otros lo vivimos en el Via Crucis, en las celebraciones de la iglesia, otros nos dedicamos a descansar, otros a salir a otros lados, diversas actividades hacemos, pero también no hay que olvidar de que tenemos que ir acompañados, que un momento que le demos a Jesús, una hora que nosotros le regalemos, unos minutos que le demos a Jesús, Él lo reconoce. Da pesar porque a veces nosotros somos haraganes para eso, pues darle el tiempo. ¿Cuánto tiempo de vida nos da Jesús a nosotros? ¿Cuánto tiempo Él nos da a nosotros? Él no se aparta ni siquiera un segundo de nosotros. Y nosotros no le podemos regalar un minuto para escucharlo. Y por eso de que nosotros creamos este tipo de programa para poder estar más cerca de usted, porque mucha gente no asiste, no tiene la oportunidad de ir a una iglesia, no tiene la oportunidad de congregarse a una comunidad en las aldeas, tienen la oportunidad solo los domingos a las celebraciones de la palabra. Y qué bonito, pues, si nosotros estamos atentos de poder escuchar la palabra. A mí me dio tanta lástima y comentarlo así, un comentario no como crítica, sino como hacerle una exhortación, hacerle un llamado a la gente, que el Via Crucis en mi comunidad no fue tan concurrida, fue más concurrida los ríos, estuvo más lleno ahí, y era una hora que era para que nosotros estuviéramos en la mañana, de 9 de la mañana a 11 de la mañana, era para que estuviéramos participando de esta actividad del Via Crucis, pero no fue así. Unos pocos anduvimos, y una lástima porque, como les decía al inicio, que nosotros dedicamos este tiempo, y yo no voy a entrar en controversia porque nosotros así somos, yo así era, le daba más cada quien, ¿verdad?, con su tema, porque cuando uno no anda en las cosas de Dios, es de lo que le tomamos menos importancia. Y yo comentaba anteriormente en los programas de que yo a eso me dedicaba, pues, o sea, el Via Crucis, que la vigilia, eso pasaba desapercibido por mí, por mi persona. Pero durante este tiempo que yo tuve el encuentro de nuevo con Jesús,
es diferente. Ya nosotros, yo ya tomo las cosas de otra forma. Sí, no le voy a decir que no anduve en el río, sí anduve, pero anduve después de la actividad que se celebró el Vía Crucis. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que reconocer. En la palabra, recuerdo yo, en Lucas, estamos leyendo en Lucas nosotros el miércoles pasado, que nosotros, así como estos dos discípulos de Maús, que no es el tema de hoy, ¿verdad? Pero para recalcarle un poco, estos dos discípulos que iban de camino de Maús, les costó reconocer a Jesús. No lo reconocieron y platicaron y hablaron, charlaron bastante con él y no lo reconocieron, y así somos nosotros. Esta palabra del miércoles me vino a traer eso a mí, de que nosotros no reconocemos la grandeza de Jesús, no reconocemos lo que Jesús hace en nosotros, y por ende es que nosotros no le damos el tiempo necesario, lo que Jesús nos pide. Jesús no nos pide mucho, con que le traemos un poco, con que le sirvamos de a poco, Jesús ahí va tomando en cuenta cada situación, cada paso, cada actividad, cada momento que nosotros le damos el tiempo a Él, el espacio. Y ahí está. Un saludo a Eliana. Eliana nos está viendo, creo que una hermana nos está viendo. Si nos dice, hermana, si no me equivoco, es del grupo del grupo de allá del hermano Joel Avaroa, de la mano de Dios. Un saludo, hermana, que nos está viendo, y es de las personas que está atenta siempre a los programas día a día también, y no se los no deja de verlo, tanto a mí como al programa de la mano de Dios del hermano Joel. Dice el hermano José, muchas felicidades por este programa de evangelización. Este es un proyecto de Dios, claro, hermano. Fíjate que cuando comentarle un poco, cuando yo no tenía ni idea que esta página, que este canal podía uno utilizarlo para poder evangelizar. Y debido a las redes sociales, yo digo que fue iluminación de Dios. Tomé la iniciativa. Primeramente empecé lo que eran transmisiones cortas o transmisiones de las asambleas, pero no pensé yo de que podía llegar a esto, pues de estar aquí frente a esta pantalla, lo que es de esta red social. Y déjeme decirle de que he sido bastante gustado por mucha gente, porque hay gente que sí le da tiempo a lo que nosotros aquí podamos hablar, o que Dios nos puede utilizar a nosotros. Y esta red, tuve la iniciativa, por eso pero no tenía ni la idea cómo era, pues. Pero ya gracias a Dios nos ha ido iluminando, nos ha ido dando las pautas cómo llevarlo de a poco, porque créanme lo que a veces uno tiene temor a las críticas, pero he roto todas esas barreras que me impedían hacerlo, pues. Pero gracias a Dios estamos aquí, y gracias por la motivación también de que esto es lo que me motiva para poder seguir adelante, porque a veces no tenemos la oportunidad de presentarlo personalmente a la persona, llevarle una palabra de aliento, un mensaje de motivación, o un mensaje de algún testimonio que nos haya pasado, porque muchas personas están necesitando de esto, pero a veces no tienen tanto como yo o como la persona, no tienen la oportunidad de tener ese acercamiento, y debido a esta red social uno puede llegar hasta los más rinconcitos no de Honduras, sino que del mundo, pues. Tenemos ya seguidores y oyentes en Estados Unidos, México, Argentina, España y Ecuador. Y eso es lo que me motiva a mí, pues, porque estamos en este canal. Desde que Dios nos llamó
a su camino, pues que es lo más difícil, pues entrar al camino de Dios, que es lo que es más difícil. Ya estando ahí es cuando Dios le da la oportunidad a uno, porque en otros tiempos, este día sábado yo lo dedicaba para otras cosas, para andar haciendo lo que Dios no le agrada. Y ahora Dios me ha dado la oportunidad de tener esta hora específicamente para poder yo dirigirme, tal vez con mi testimonio, tal vez como testimonio de otras personas, poder dirigirme a otras personas de que tal vez hayan pasado la misma situación que yo he pasado. Y es por eso de que agradezco a toda la gente de que me ve y que me escucha, y agradecido con eso. Vamos a ver si tenemos mensajito. Y me gustaría que me comentaran, ¿verdad? ¿Cómo la pasó usted? ¿Cómo la pasó usted? ¿Qué es lo que aprendió? ¿Qué fue lo vivido que tuvo usted en esta Semana Santa? ¿Qué fue lo que le hizo reflexionar? Tal vez porque uno lleva un tipo de vida o tiene un tipo de criterio en su mente, y este programa, esta vivencia que se vive en tantas actividades que se hacen de la iglesia, le enseña a uno a reflexionar en qué episodio de su vida está usted, en qué momento crítico de su vida está usted. Entonces, ahorita es cuando más necesita, está fresquito lo que fue la preparación anteriormente, todo lo que fue la trascendencia de este Vía Crucis, el sábado de gloria, y ahora que estamos viviendo como católicos, tenemos la dicha de reconocer esto, viviendo la Pascua del Señor, la resurrección del Señor. Así que ojalá que esto le haya servido también para que usted pueda también haber resucitado, si estaba muerto, pues, porque no es necesario morir carnalmente para poder estar uno muerto. Si uno está muerto cuando anda en los vicios, uno anda muerto cuando está en el alcohol, cuando está en el adulterio, cuando está en la drogadicción y en otras cosas que nos apartan del amor de Dios. Uno está muerto ahí, pues. Entonces ojalá que usted haya resucitado. Ese Espíritu Santo que Dios le dio en el día del bautismo, lo haya resucitado, lo haya levantado. Así como cuántas veces Jesús cayó con aquella cruz, así nosotros caemos también. Y Jesús no cuenta lo que nosotros los caemos, sino que Él cuenta cuando usted se levanta, cuando yo me levanto. Así que esta Semana Santa, ojalá, hermano, que le haya servido, porque a veces nosotros nos damos cuenta por curiosidad asistimos a un tipo de evento, pero cuando nos damos cuenta, tal vez por curiosidad vamos a ver, y a veces no es tocado la persona que esté invitada al evento, sino que nosotros que llegamos ahí de oyentes o de curiosidad. Ahí cuando Dios se ocupa de poder tocar ese momento que nosotros estamos pasando, esa dificultad o ese abismo que nosotros estamos viviendo, lo podemos llamar de un montón de maneras, una oscurana, un abismo, un desierto, un terremoto, porque la vida de nosotros es un terremoto también, que a veces ni nos damos cuenta de lo que estamos pasando, y si lo estamos pasando no lo damos cuenta porque está sucediendo. Y es bien difícil reconocer en nosotros mismos, reconocer en nuestro interior en qué estamos fallando, qué es lo que estamos haciendo mal. No le entiendo. Entonces, por eso es que les decía yo de que es bien difícil que estos tiempos lo bonito es acatar lo que Jesús nos está pidiendo.
Pero lo bonito para nosotros la Semana Santa o este tiempo de cuaresmal y de Pascua, lo bonito que nosotros vemos en este tiempo es cuando nos dan ese espacio de esos 3 o 4 días que nos toca descansar en nuestro trabajo. Eso es lo bonito que le vemos nosotros, pero no le vemos lo bonito que se puede disfrutar. Y le doy fe y le doy ¿cómo le puedo decir? El testimonio más que todo, de que yo ahora vivo diferente lo que es esta fiesta. O sea, se goza uno. Imagínense, nosotros aquí en nuestra comunidad, antes de Semana Santa, tuvimos una actividad que se llama el Cerco de Jericó, que nos va enseñando los pasos, qué barreras son las que nosotros tenemos que derrumbar. Y desde todas esas barreras que son mencionadas en estos temas, por lo menos una nosotros tenemos que nos está atando, por lo menos una nos está trazando para que nosotros podamos decir sí al Señor. Y no es necesario de que nosotros estemos en el mundo para no tener este tipo de barreras, porque cuando nosotros estamos en el camino de Dios es cuando más barreras se nos van poniendo, porque el enemigo no descansa. Estas barreras, he dicho yo de que cuando uno está en el mundo están a un nivel que uno las puede, como uno no se da cuenta, no sabe en qué momento difícil de la vida nos está trazando. Pero cuando ya estamos en el camino de Dios es cuando allí sí nos damos cuenta qué tipo de barrera es que nos está trazando para poder seguir avanzando en el poder del servicio de Dios. Y en este cerco de Jericó que tuvimos previo a la Semana Santa, o sea, cada uno de los que estuvimos ahí nos dimos cuenta que no que nos atrasa. Porque como experiencia yo le voy a contar, que a mí el que más me estaba atrasando, quizás he ido superando un poco, pero quedó una espinita, lo que es a veces una barrera, por ejemplo, la venganza, porque uno siempre piensa en eso. Por muy poquito que sea, uno siempre tiene a desquitarse de las cosas. Y a veces hay barreras que son difíciles de enfrentar, que solo con la ayuda de Dios o estando en el camino uno las puede derribar. Y por eso es que les decía de que este tiempo de Cuaresma nos sirvió a eso, pues. Y ahora que estamos en el tiempo de Pascua, es para que nosotros estemos celebrando todo eso que nos estaba atando, toda esa muerte que nos tenía, porque Dios venció la cruz. Después de que Jesús venció la cruz, que es el tema que hoy vamos a hablar, es por eso nosotros estamos, hasta los mismos judíos celebraron el tiempo de Pascua, y que como Jesús les estorbaba, para ellos poder celebrar este tiempo de Pascua, tuvieron que bajarlo de la cruz para poderlo meter a un agujero para que no les atrasara el tiempo de celebración que ellos iban a tener. Y es lo mismo nosotros, de que a veces nosotros ponemos barreras, ponemos atrasos, ponemos obstáculos que nos atrasa tener esta paz que Jesús venció, que cuando nosotros vencemos el pecado, tenemos que celebrar porque hemos vencido algo que nos estaba atrasando, algo que nos estaba llevando al abismo, algo que nos estaba llevando a la oscuridad. Y por eso es que nosotros tenemos que estar celebrando este momento de Pascua, porque hemos vencido la muerte también del pecado, porque Jesús murió en la cruz por nuestro pecado. Y no hay que tenerle temor a eso, pues. No hay que tenerle temor a que nosotros podamos glorificar y podamos dar testimonio del momento, el que usted era antes, el que yo era antes y el que ahora, después. No importa que solo tenemos 8 días de haber tenido un cambio de vida, porque como les decía, nosotros estamos en la iglesia y no estamos exentos a tener, imagínense que nosotros estamos en la iglesia y no estamos exentos de que el odio allí esté
que esté allí en nuestro corazón una espinita del odio y muchas cosas que del pecado que nos atrasa. Por eso cuando nosotros hablamos de esa barrera, es cuando tenemos que glorificar, pues dar ese testimonio. Ya lo vencí. Quizás esta Semana Santa, quizás tenga 4 o 5 días de haberlo vencido, por haber escuchado esta palabra, pero lo importante es celebrar que usted ya no está en esa muerte, que usted ya venció esa muerte de ese pecado. Estaba muerto en ello, pues ahora vive, ahora tiene a Dios vivo, que ya no lo está atrasando para poder glorificar y dar fe de que Dios está vivo. Y hablando de lo del tema, enfocándolos en el tema porque el tiempo nos apremia, vamos a ver primero si hay mensajes. Aquí el hermano Rolando Mendoza dice: mi hermano, qué bien cuando llevamos el mensaje divino a los demás. Qué bueno, de eso se trata, pues, de llevar este mensaje, porque cada uno, imagínense cuántas personas están necesitadas de escuchar una palabra de Dios, porque a veces no tienen la oportunidad. Hay personas que no saben leer, hay personas que no ven, pero tienen esa necesidad. Estoy hablando tener visión no vidente, pues que sea no vidente o que sea una persona de que no puede leer y está necesitado de escuchar. Y esta red, como les decía, esta página, de eso se trata, pues, de llegar a ese tipo de personas. Y a veces también no tiene la oportunidad, como les decía, de tener la palabra de Dios todos los días o quizás solo los domingos. Y en algunas ocasiones no tienen ni siquiera los domingos, pues. Entonces, ahí por eso es que nosotros estamos metidos en este rollo, como se dice, de poder ir llevando la palabra de Dios a través de esta red social. Y agradecidos, pues, con ustedes porque nos ven. Y yo sé que muchas personas están conectadas en este momento. A veces no tienen la oportunidad de mandar un mensaje, o les da pena quizás. Y yo les he pedido desde el inicio de este programa: escríbame y cuénteme cómo vivió usted, qué sintió o qué está sintiendo hasta este momento. En esta solo 2 personas me han comentado, solo José Alvarado y Rolando Mendoza, que es lo bueno, pues, que de escuchar estos mensajes. Los demás, como les decía, están dormidos, no quieren. Saludos para Víctor Manuel Oliva, que también está viéndome, creo que está en San Pedro Sula. Saludos, hermano, ahí, mi hermanazo ahí, saludos para vos, y espero que un día te encarriles también a este camino que hemos buscado para poder encontrar esa salvación. Ya en los momentos difíciles que nosotros pasamos, ya a nuestra edad, ya tenemos que ir buscando ya de Dios, porque ya estamos ya cerquita para que nos vayamos a encontrar con Dios. Y ya cuando vamos una edad avanzada, ya es de que los vayamos meditando y vayamos reflexionando qué es lo bueno que tenemos que buscar para poder tener esa salvación. Pues, para no entrar tanto en detalle, vamos a entrar de lleno al tema, lo que es cómo Jesús venció, cómo Jesús llegó hasta el final en esa cruz. Eso fue lo que nos enseñó este Vía Crucis, esta Semana Santa. Esto fue lo que nos vino a enseñar. Yo reflexionaba, y es por eso que quise hablar de este tema, porque Jesús, cómo soportó con el poder que él tenía, con la fuerza del Espíritu Santo que él tenía, y como les decía, ese poder, él pudo
pudo tener esa fuerza necesaria para poder cargar esa cruz sin que le pesara tanto. Pero como Él quiso enseñarnos ese amor incondicional, Él quiso obedecer a esa redención que ya el Padre le había marcado con esos profetas, que esto estaba profetizado desde antes de que el Hijo de Dios iba a venir, iba a morir por nuestros pecados en una cruz. Esa satisfacción de la justicia divina que Jesús tuvo para poder cargar con esa cruz, cargar con el pecado de cada uno de nosotros, que es lo que nos está enseñando el día de hoy, que nosotros podemos ser perdonados. Imagínense que Jesús no hubiera tomado este sacrificio, cómo estuviéramos o a dónde estuviéramos nosotros, o qué camino estuviéramos tomando nosotros si Jesús no nos hubiera enseñado a eso. Jesús vence la muerte por esa victoria, lo que estamos hablando, esa victoria de la muerte, quiso enseñarlos hasta el final. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, con esta enseñanza que Jesús dio, que Él perfectamente se pudo bajar de esa cruz, como le decían los discípulos: si tú eres el rey, si tú eres poderoso, bájate de esa cruz. Perfectamente Jesús, sin desatarse, sin quitarse los clavos, perfectamente se hubiera bajado, así como cualquier milagro que Él hizo antes de ser crucificado. Perfectamente Jesús hubiera agarrado, sacada la mano, sacar la otra y sacar los pies de esos clavos que lo tenían esclavizado. Jesús perfectamente se hubiera bajado. Pero ¿por qué no se baja Jesús? ¿Por qué quiso llegar hasta el final? Para enseñarnos a nosotros cómo tenemos que llevar la vida, cómo tenemos que llevar este sacrificio hasta el final. Y yo reflexionaba eso, que nosotros a la primera nos bajamos de la cruz. Nosotros no podemos con esta cruz. Con esta cruz del pecado no podemos. Cuando nos suceden problemas, como ¿en qué momento nosotros nos bajamos de la cruz? Como les decía, en la primera que nos pase, en la primera que nosotros Jesús nos llame, nos bajamos. Y una de esas es la reflexión que tenía yo, que cuando tenemos dificultades, el primer día que nosotros estamos empezando a cargar esta cruz, nos bajamos. Cuando nos embarga el dolor por la pérdida de un familiar, o cuando nos embarga el dolor de cualquier cosa que nos pasa en la vida, nos bajamos inmediatamente de la cruz. Cuando estamos en la tentación, imaginen cuántas veces Jesús fue tentado antes de crucificarlo, antes de cargar la cruz. Jesús ya estaba siendo tentado. Y nosotros a la primera tentación nos vamos. Y Jesús cuánto soportó toda esta tentación. Jesús cuánto tiempo pudo pasar toda esta tentación. Y nosotros en la primera los tiramos. Yo comentaba con ciertas personas ahí, con ciertos hermanos, que nosotros apenas vamos por la mitad del camino, o quizás por la mitad de la cruz, nos vamos bajando. A veces nos bajamos cuando estamos bien. No importa que no tengamos problemas, no importa que estemos bien económicamente, que estemos en nuestro trabajo bien, que tengamos buena salud, que tengamos dinero, que tengamos un negocio, puede ser, que podamos viajar a todas partes del mundo. Allí también nosotros nos bajamos porque nos olvidamos de ese momento de Jesús. También nos bajamos, abandonamos esa cruz. Como nos sentimos bien, como no nos hace falta nada, también en ese momento nos bajamos. La impaciencia también nos hace bajar de la cruz. Somos impacientes, queremos todas las cosas que se nos den como nosotros queremos. No como Dios quiere, sino que como nosotros mismos queremos. Somos impacientes. Queremos que las cosas
que pedimos hoy, ya mañana Dios nos dé. Y todos pasamos por ahí, todos tenemos ese problema. Por mucho que estemos escuchando estas palabras, por mucho que estemos yendo a la iglesia, por muy comprometidos que estemos en la iglesia, nosotros muy impacientes. Las cosas que a Dios le pedimos de hoy, ya mañana o en la tarde queremos que las dé o ya de inmediato. Allí también es un problema que nos hace bajar de la cruz. ¿Y cuánta paciencia tuvo Jesús para soportar? Lo latigaban, le tiraban, lo escupían, le pegaban, le ponían la lanza en las costillas. Y cuánta paciencia tuvo Jesús para soportar a todo esto, porque como les decía, con el poder que Jesús tenía, con un soplo que él hiciera, los mandaba a volar a todos estos judíos o a todos estos soldados que lo estaban latigando. Pero como él tuvo esa paciencia para poderlos enseñar a nosotros todos estos pasos para que nosotros lo pudiéramos aprender y lo pudiéramos practicar el día de hoy o en el caminar de nuestra vida cristiana. Por eso es que Jesús fue bien paciente. Otra forma de perder nosotros, de bajarnos de la cruz, es cuando nos piden sacrificio. Cuando nos piden sacrificio, más tiempo de servicio en la iglesia, cuando nos piden el ayuno, cuando nos piden que los despojemos de algo para otro hermano, mejor no nos retiramos. Nos pasa lo de aquel joven rico que Jesús le pidió. ¿Se recuerdan de esa palabra, verdad? Que Jesús le pidió que él llevaba todo a los pies de la letra, como el Señor decía. Pero cuando ya le pidió de que dejara toda la riqueza y lo siguiera a él, mejor dijo, no, esto no va conmigo. Allí cuando también nosotros lo bajamos de la cruz, cuando nos pide sacrificio el Señor, cuando nos pide que sirvamos más, cuando nos pide que le demos más tiempo de lo que hablábamos al inicio. Nosotros lo estamos acostumbrados por la señal de la Santa Cruz y líbrame Señor, o el Padre Nuestro, y a veces no tenemos el sacrificio de ir a las horas santas, no tenemos el sacrificio de ir a todas las actividades que Él nos pide que vayamos. Tenemos muchas actividades en la iglesia, pero no hacemos el sacrificio de poderlas asistir, pues de poder trabajar el camino del Señor. Cuando el coordinador, cuando el servidor nos pide algún sacrificio, por lo menos a veces no nos piden sacrificio de nuestra vida, sino que nos piden sacrificar nuestro tiempo. Allí a primera nosotros dijimos que no, porque no tenemos tiempo, porque lo ponemos un montón de excusas. Allí donde el Señor, ese sacrificio es cuando nos bajamos de la cruz nosotros, de primera nos bajamos. Y la última que vamos a reflexionar, otra que nos hace bajar de la cruz, es la poca fe que nosotros tenemos. Y es de lo que estamos hablando, dándole reflexión a este programa. Cuando cuando nos falla la fe, todo lo que yo he hablado ahorita, todo lo que les he dicho, todos los puntos que yo les he mencionado ahorita, todo se nos va abajo, nos bajamos de esa cruz porque no tenemos esa fe necesaria para poder soportar todo este sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Soportar todo desde el inicio, de todas las tentaciones, de todo lo que Jesús pasó en esa cruz. A nosotros nos hace mucha esa fe que tuvo estas mujeres cuando acompañaron a Jesús. Imagínense María, las Marías tuvieron esa esperanza, tuvieron esa fe de que Jesús iba a cumplir todo lo que se había dicho. Quizás ella lo sabía, pero no dejaban de tener ese dolor. Pero como tenían esa fe necesaria, y nosotros
a lo mínimo. Imagine que nosotros con una mala mirada que nos haga el hermano, con una crítica que nos haga el hermano, miren, la fe se viene abajo y ¡pum!, nos bajamos de la cruz. Nos hace que nos bajemos de inmediatamente. Por eso el Señor en este momento, en este tiempo de que estuvimos del sacrificio de esta Semana Santa, eso fue lo que nos enseñó a tener toda esta enseñanza, todos estos testimonios que Él dio para poder que nosotros aprendiéramos en qué momento bajarnos de la cruz, porque Jesús nos enseñó que la cruz se iba a bajar de la cruz, y acuérdense, no se bajó. Jesús no se bajó nunca de la cruz, ya muerto tampoco se bajó, lo bajaron, que fue diferente, porque Él ya había cumplido todo lo que se había dicho, todo lo que los profetas habían anunciado, y todo lo que el Señor tenía, Dios Padre tenía preparado. Jesús no se bajó nunca. Y nosotros, todo esto que hemos hablado hoy, no aguantamos ni la primera cuando nos estamos bajando de todos estos sacrificios que se nos ha mencionado en este tema. Hablamos de del momento de las dificultades, el dolor, las tentaciones. Y Jesús nos enseñó para todo eso, pues para tener con el amor incondicional, la obediencia, la satisfacción y la victoria que tuvo Jesús. Y Él está hablando de la victoria que nosotros celebramos cuando nosotros logramos pasar todos estos desafíos. Pero reflexionando nosotros, cualquier problemita que nos pasa, cualquier problemita que tengamos, cualquier dificultad que tengamos, cualquier dolorcito que tengamos, tanto corporal como espiritualmente, si apenas nos ofende una persona de la iglesia, o quizás no los tome en cuenta, o que nos dé una mala mirada, ¡pum!, abajo la cruz, nos bajamos de inmediatamente, y quizás ya ni volvemos a levantar esta cruz. Muchos nos vamos. Ya me pasó a mí, 2 veces me pasó a mí ya. 2 veces me tiré de la cruz. A la primera me tiré, en la segunda también me tiré. Vamos a ver si en esta tercera, a ver cómo Jesús me mantiene, y me mantiene ahí, pues, cargando esta cruz. Pero cuando nosotros no estamos preparados, por eso dice el desafío de la fe. Jesús desafió esa fe. Incluso Jesús tuvo, al final, casi le pierde la fe cuando dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Nosotros a la primera empezamos a preguntar, Dios, ¿por qué me abandonaste? Cuando nos pasan, a mí me pasó. Saben que cuando a mí me murió mi hija, fue lo primero que dije, ¿a dónde estaba Dios? ¿A dónde estaba Jesús cuando pasó esto? Me abandonaste. Y a pesar que yo no estaba yendo a la iglesia y le estaba reclamando a Dios, me has abandonado. Perdemos esa fe, no tenemos conciencia, no tenemos en esos momentos el por qué están pasando las cosas. Y Dios tanto sacrificio que dio en esa cruz para que nosotros estuviéramos bien a este momento, para que nosotros estemos bien. Si lo de nosotros ya es más fácil, lo de nosotros solo es llevar al pie de la letra, pero es lo que nos cuesta. Solo cargar la cruz nos cuesta mucho. Ya imaginen que estemos crucificados y que nos queramos bajar de esa cruz, y que queremos llegar hasta el final. Imagínese usted que tenga 2 clavos en sus manos, 2 clavos en sus pies, sufriendo el sacrificio. Si a nosotros apenas los clavan una mala mirada, nosotros ya los está doliendo, ya nos duele. Un insulto ya nos está doliendo, un reclamo que nos hagan, incluso en la misma iglesia que nos reclamen, nos duele. Ya nos sentimos desafiados, nos sentimos decepcionados, ya nos sentimos que la fe ya se está muriendo. Nos bajan de un solo.
o me bajo de un solo de la cruz. Y para eso es que Dios nos está pidiendo que tengamos más fe. Porque si no tenemos esa fe, al primer intento, ¿cómo vamos a soportar todo el sacrificio que Jesús pasó? Todo ese de Vía Crucis que Jesús pasó. Y el día de hoy, como les decía al inicio, ya estamos celebrando una semana de esta resurrección. De haber cargado esta cruz del pecado, que ya Jesús nos ha enseñado a cómo liberarnos de esta esclavitud que nosotros estamos pasando. Que esta resurrección de Jesús, de eso se trata. O sea, no hay que clavarlos la mente, clavarlos al pasado o clavarlos al relato de la Biblia, que dice que Jesús murió. Sí, murió en aquel tiempo. Pero Jesús murió ¿para qué? Para que nosotros en este tiempo, lo que nosotros celebramos en Semana Santa es para que nosotros reconozcamos que el que tiene que morir es el pecado de nosotros. Y si tiene que morir ese pecado de nosotros en esta Semana Santa, tiene que resucitar a la vida el Espíritu Santo que esté en usted. Una vez muriendo de este pecado, de lo que les había dicho, muchos pecados que nosotros tenemos, yo no sé qué pecado tiene usted, o qué es lo que lo está atando de ese pecado. Lo que usted tiene es enterrar eso, morirse en eso y resucitar a la vida. Y que la Pascua de esta semana que está celebrando es eso, la resurrección, no la resurrección de Cristo allá, sino que la resurrección de Cristo en su corazón. Revivir ese Cristo que usted tenía muerto en su corazón. Por eso se dice, Jesús se bajó hasta el final. Y como les devuelvo y les repito, no se bajó, lo bajaron cuando él ya estaba muerto y lo fueron a poner en un lugar. Para que nosotros llevemos esto hasta el final. Jesús resucitó, sí, resucitó. Para que nosotros reconozcamos eso. Resucite usted. Pero no se baje de la cruz antes de tiempo. Jesús nos está enseñando en este relato que no hay que bajarse antes de tiempo de la cruz. Hay que llegar hasta cuando recibe ese Espíritu Santo. Desde que Jesús recibió el Espíritu Santo y fue el que hoy lo dejó a nosotros. Eso hay que reconocer eso. Pero si usted no reconoce eso, hermano, que es otro tema que como les decía al anterior, que ya se nos había dado, se nos relató en el grupo que tenemos de crecimiento con el hermano José Avaroa, hablábamos de ese tema. Cuando muchos hablaron de esas dos personas, de estos dos discípulos que no reconocieron a Jesús. Y es de lo que nos hace a nosotros, no reconocer a Jesús, lo que está haciendo, lo que Él hizo para que nosotros estemos gozando de esta plenitud, después estemos gozando de esta vida eterna. Él ya murió por nosotros. Pero ¿cuál es el sacrificio que nos está pidiendo a nosotros? Que lleguemos en todo lo que usted tiene encomendado, en toda esa palabra que usted tiene, en cualquier servicio que usted tiene en la comunidad, que lo llevemos al final, que no nos bajemos de esa cruz antes de culminar este servicio, este sacrificio que Jesús nos está dando. Si usted es servidor, si usted es coordinador, si usted es catequista, si usted es tesorero de la comunidad, si usted es cualquier cargo con que tenga, que si usted es el del aseo de la iglesia, eso se está pidiendo que no se baje de ahí, que se mantenga en esa cruz hasta el final. Si esa es la cruz que usted tiene que ir cargando, o ese es el sacrificio, o ese es el crucifijo que va a tener usted todo el tiempo, pero Jesús le pide que no se baje. Y nosotros nos bajamos. Ahorita yo estoy cargando con esto, estoy crucificado, digo yo, a estar llevando este mensaje a través de las redes. Pero si me bajo, hermano, ¿qué va a pasar? Allí murió todo. Me bajo de esta cruz yo, ya nadie me va a escuchar, y quizás de 10 personas o 20 personas que me escuchen, tal vez una persona estaba necesitando de esta palabra. ¿Y qué pasó conmigo?
me bajé de la cruz y hasta ahí nomás murió. Ahí donde estamos cuidando nosotros, que no lo muramos antes de terminar el sacrificio como Jesús lo hizo, que Él tuvo que pasar todos estos sacrificios para poder, murió cuando Él ya había cumplido todo. Él cumplió todo lo que se había mencionado en la Escritura. Él tenía que perecer y tenía que morir en la cruz. Pero Él cumplió para que nosotros también cumplamos. Que no nos bajemos de esa cruz antes de tiempo. Lo está viendo Mariela Redondo. Bendiciones, hermana. El hermano Joel, desde México. Cristóbal Quiroz también nos está viendo. El hermano Joel dice amén, a seguir trabajando para el Señor. Eso es lo que le pedimos todos los días, hermano, porque no crea, ya este tema ya estamos hablando de que tenemos que continuar subidos en esta cruz, siguiendo todos los pasos de Jesús, a no descuidar el menos detalle que Jesús tuvo en esta cruz. Y para eso es que luchamos, pues para que esta cruz se mantenga intacta, se tenga rígida, pero también con la fuerza necesaria para poder seguir y con esta evangelización a través de esta red. Vamos a ver si tenemos un mensaje, ¿no? Creo que no tenemos mensaje pero bueno, lo importante es que muchos hermanos quizás no comentaron, o quizás no les gusta, o quizás también no tuvieron experiencia toda esta Semana Santa y todavía no están viviendo esto bonito que nosotros y muchos creo que lo estamos viviendo, de la resurrección de Jesús. Porque créanme, o sea, yo me siento feliz porque pude vencer un montón de cosas que me tenían atado, pues, y la reflexión fue esa, pues, que todo lo que impedía seguir avanzando, pues ya haya muerto y haya resucitado lo que en mí estaba, que estaba muerto. Una cosa es que muere el pecado y otra cosa es dejar morir el espíritu. Y cuando nosotros dejamos morir el pecado, es cuando revive el espíritu en nosotros. Y de eso se trata, pues. Jesús murió en la cruz por el pecado. Jesús quedó ahí por el pecado. Pero cuando Jesús resucitó, ¿qué dejó en nosotros? El Espíritu Santo. Para que nosotros podamos vivir, seguir al pie de la letra y caminar con Él. De eso es que se trataba este tema. Y de eso se trató la Semana Santa. Enseñarnos a nosotros, todos los años nos enseña. Todito sin excepción ni un año. Depende de la forma que nosotros lo vivamos. Depende de la forma que nosotros lo celebremos. Pero eso es lo que Jesús nos enseña. Que muramos en el pecado y que resucitemos en el Espíritu. Pero vamos a resucitar, como dice el tema, no hay que bajarse de esa cruz. Empezar a cargarla desde el inicio. Empezar a soportar todo eso que pasó Jesús. Cargar, si se cayó, pues vuelvas a levantar. Ya les decía, yo me caí 3 veces. Y las 3 veces Jesús me levantó. Y espero que esta vez Jesús me mantenga ahí, cargando esa cruz. Y no caer en ese momento cuando las dificultades. Porque les decía que las dificultades, como ser esos momentos que nos pasan en nuestra vida, las dificultades, los dolores que pasamos en nuestras vidas, las tentaciones que pasamos en nuestras vidas, cualquier problema que tengamos en nuestras vidas, a veces nos hace apartarnos de aquí, nos hace caernos. Pero este tema nos haya ayudado para que nosotros podamos llevar hasta el final esta cruz. Y aquí, disfrutando de esta tacita de café a esta hora, a este momento, mira. Yo creo que ya no hay más mensajes y creo que este programa, este tema de hoy, haya servido para todas aquellas personas que nos escucharon, que un poquito de lo que hoy hemos hablado,
que se quede aquí, hermano. Porque a veces nosotros nos entra por aquí, nos sale por acá. A veces nosotros no sabemos retener. A veces no sabemos escuchar. A veces oímos. Nosotros oímos todo lo que nos dicen. Oímos todo lo que nos hablan. Pero no escuchamos lo que se nos dice. Y son dos cosas diferentes. Oír con escuchar no es lo mismo. Ya se nos dicen en varios temas. Yo creo que no es primera vez que lo han escuchado. No es primera vez que el oír es oír cualquier ruido que nos entorpece, que nos da que escuchamos nosotros lo que pasa por la calle, o cualquier ruido que nos interrumpe nuestro caminar. Pero el escuchar, hermano, es lo más importante, porque con una palabra que nosotros escuchemos, y esa palabra, si la escuchamos bien, nos va a llegar hasta aquí, porque el cerebro es que lleva la información a nuestro corazón. Y si nosotros no le ponemos atención al cerebro, no le damos al cerebro que nos lleve todas estas señales a nuestro corazón, vamos a estar siempre en lo mismo y no vamos a estar reteniendo todo lo que Jesús quiere que hagamos nosotros. Porque así, si nosotros llevamos esta escucha, así como escuchamos cosas que no debemos tener en nuestro corazón, el mismo cerebro, lo que es la maldad, lo que es la envidia, lo que es la hipocresía, todo eso viene de aquí, de la mente. ¿Y a dónde lo lleva? Lo lleva al corazón, porque el corazón, así como el cerebro procesa toda la información de nosotros, también la manda a nuestros corazones para que nosotros la saquemos de ahí. Si a nosotros la mente nos manda maldad, eso es lo que el corazón va a producir. Y si nos manda enseñanza verdadera de Dios aquí a nuestro corazón, es lo que nosotros va a salir de nosotros para poder llevar a otras personas. De lo contrario, no va a ser así. Es por eso que les pide que cada momento que escuchemos una palabra, y no solo hay muchas formas de escuchar estas palabras, están las redes sociales, en vez de estar escuchando un TikTok que no le va a ser de beneficio a la vida, pero si escucha una palabra de esta de bendición, le va a ayudar para que usted pueda enderezar un poco. Porque eso me pasó a mí, porque yo escuchaba testimonios de personas que quizás estaban pasando lo mismo que yo estaba atravesando en ese momento, como el dolor, como las dificultades en la vida. Eso es lo que me sucedía a mí, pues. Y cuando yo escuchaba personas en la red que mencionaban todo lo que ellos habían atravesado, o sea, me motivó para yo poder, voy a escuchar más a este tipo de personas para ver en qué estoy fallando, o a ver en qué es lo que yo tengo que trabajar para mi vida, pues. Entonces, por eso, hermano, un consejo, no le estoy pidiendo que me escuchen a mí todo el tiempo, pero escuchen palabras de vida, escuchen en las redes sociales, hay muchos predicadores, hay muchos temas, hay muchos mensajes que le pueden servir a usted para que usted pueda salir, porque es mucho enseñanza lo que le deja a uno. Pues usted puede estar sufriendo de cualquier cosa, pero ahí está el Señor. Así que espero, hermanos, que me escuchen el otro sábado, y si tenemos la oportunidad de tener el programa, vamos a tener otro tema, y agradecidos con ustedes por haberme escuchado. Así que solo vamos a despedirnos con esta bella oración que con nuestra Madre, para que nos acompañe en todo el tiempo. Contigo voy, Virgen pura, y en tu poder voy confiado, pues lleno de ti amparado, mi alma volverá segura. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no aparte, ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Ya que me proteges tanto, como una verdadera madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Buenas tardes y hasta la próxima, hermano.